Le corta la cola y después le vuelve a crecer. La hora de la lagartija. ¿Qué es una lagartija? En Salta se lo conoce como ututu. Bueno, un checo Quicho se dice ararata. es gracioso porque mueve su cabecita, se queda Tiene quieto. esa capacidad de autorregenerarse, de reinventar. Cuerpo alargado y deprimido. Y acá en Catamarca sobre todo le llaman chelco. Cuando todo está calmo y el sol calienta las piedras, las lagartijas salen a deambular por rincones, por recuerdos e historias. La lagartija tiene 4 patas y una... Es una lagartija nacional y popular. Debajo de la heladera tengo uno. En ese momento se frena el dial y nos metemos a formar parte de los misterios de la siesta. Una porción de sol brillando inquieta en la quietud de la siesta. Es la lagartija del pueblo, digamos, que se come las cucarachas, se come todo el insecto. Simpático cocodrilo de 3 centímetros que vive en rajaduras de las paredes. Amor posible e imposible de toda mujer. La hora de la lagartija. Hola, hola, buenas tardes a nuestra audiencia de Radio Nacional Catamarca en este nuevo programa de la Hora de la Lagartija de 13 a 14 horas. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a todos, todas, todes los que nos están escuchando, la oyentada. Hoy un nuevo programa, un nuevo encuentro con también una súper invitada, como todos los de nuestros últimos 40 programas. Creo que este es el programa 41 o 42, pero por ahí Qué estamos. presumido, nuestra súper invitada. Sí, obviamente, claro. Como Perdón, todos. ¿yo puedo hablar? No, todavía no. Ah, bien. Entonces me callo. Sí, por favor. Bueno, Roberto, con las líneas de comunicación. ¿Dónde nos encuentran? Sí, nos encuentran en Facebook, en Spotify, en YouTube. Estamos en las redes, en Radio Cat también nos encuentran. Están todos los programas anteriores. Así que pueden darse una panzada. En vez de ver Netflix, se ponen a escuchar los programas de la hora de la lagartija, que es mucho más divertido, obviamente. Obvio. Bueno. Y que, bueno, vamos a un tema musical y después presentamos a nuestra invitada, que nadie escuchó, ¿verdad? No sabemos qué. Vamos con el primer tema y volvemos. Gracias.
Y ahora estamos de vuelta y ahora sí con nuestra invitada María Pesac. Así es. ¿Qué podemos decir de Doña María? De las Mercedes, no. No es de María... las Mercedes, desde acá nomás, del Valle, tampoco. Élida. Élida. ¡Wow! Poco usado los segundos nombres, ¿no? Sí. Sí, bueno, sí. Pero bueno, bueno, no sé qué podemos decir o bueno, no decir montón. o qué es lo que no se sabe. Habría que hacer como breve. un programa con los currículos nada más que de todos los invitados, invitadas que han pasado por el programa. No, claro, porque tenemos poco tiempo, entonces no leemos el currículum, sino así como bueno. Y para colmo el que yo mandé decía currículum abreviado y cuando lo abrí no era tan abreviado, Claro, canejo, son y lo 20 mandé hojas. igual porque, bueno. Bueno, porque... así que yo voy a decir que sos actriz, docente, gestora cultural, militante, que has participado en muchos jurados de fiestas nacionales, tenés varios papeles en varios largometrajes, bueno, actriz de múltiples obras y bueno, y ahí vamos a ir diciendo qué más. Empezando por ahí. Sí, sí. Digo, que sería un poco, bueno, capaz que sea un poco reiterativo, pero bueno, es como que también nos permite evaluar cómo nos hemos comportado, cómo hemos vivido o sobrevivido en estos 2 años, digamos, de cómo llevaste adelante desde la profesión de actriz, desde la profesión de docente, de formadora, estos 2 años de parate, de nulidad, de distanciamiento, que es muy físico, un distanciamiento de la gente, del espectador, espectadoras, de ese vínculo que tiene la gente que hace teatro con el público, o sea, digamos, esa relación que parecía que era imposible hacerlo y después, bueno, fueron surgiendo alguna forma. Así, bueno, te dejo. Sí, así, tal como lo decís, creo que es, no sé, es indudable o digamos, acordaremos muchos de nosotros los que nos dedicamos al arte, a las artes escénicas y a la docencia, porque la uno a eso, a lo fundamental, no voy a decir ya lo imposible de llevar a cabo, pero sí lo fundamental de la experiencia del encuentro, ¿no? El otro día en la Ley Nacional de Teatro 24.800 encontré en el artículo número 2, inciso, no, esa hablaba de otros, en el artículo 2 define, sí, en el inciso G, define se entiende por artes escénicas aquello que se realiza como experiencia concreta, real, en el encuentro de quienes producen y quienes expectan, claro, sin mediar las imágenes, sin la mediatización. Claro, digo, sí. Sigo adscribiendo y adhiriendo a esa ley, a ese artículo y a ese inciso. De hecho, creo que es fundamental, creo que ha sido muy difícil y sin embargo, creo que ha habido mucha gente trabajando desde el ámbito nacional, desde el ámbito provincial, desde las instituciones y nosotros como trabajadoras y trabajadores para encontrar alternativas que tengan que ver, en el caso de la docencia en teatro y en el caso del teatro, con lo teatral, lo dramático. No es el hecho teatral, no hay teatro y bueno, yo considero que no. O sea, se han armado grandes debates, ha habido grandes debates. ¿Es teatro no es teatro o es un claro, streaming? El streaming no es teatro. Exactamente. Porque falta el público presente. Sí. En ese Lo caso. que no podemos dudar y sobre lo que creo que coincidimos en los debates es en la necesidad de lo que se ha creado y en lo que se ha trabajado y ahora está mucho más afinado, que es generar alternativas para que lo artístico, en el caso de no ya lo escénico, pero todo lo que toca lo teatral, lo dramático, ¿sí?, lo actoral y sus vías de realización y de posibilidad de desarrollo por los medios virtuales. Sí. Y con la docencia pasa, a mi modo de ver, algo similar. Y con la docencia en arte y en teatro en particular, muchísimo. Claro. Yo digo, como docente y con una muy poca formación tecnológica, en lo que tiene que ver con lo tecnológico, siento que he buscado construir alternativas para mantener
el contacto, la conexión entre las personas que conformamos una cátedra, un grupo, un curso, entre los docentes. Siempre, bueno, con estas salvedades y con el agotamiento que produce. No solo el agotamiento en uno, el cansancio, sino en que se agotan. Algunas alternativas u opciones se van agotando. Porque hay momentos en que uno claramente siente, y los estudiantes y las estudiantes del otro lado sienten que, bueno, que es lo que se necesita es ese encuentro. El vínculo, la presencia física, ¿no? La presencia, escuchaba en lo que decías, bueno, estos por ahí dos ámbitos, digamos, porque por un lado estaba, digamos, resolver de alguna forma la cuestión artística, pero también me parece que era necesario resolver una cuestión, digamos, económica, de supervivencia económica de toda la gente que venía trabajando en escenarios públicos y vivía de los ingresos que generaba ese trabajo. Claro, el laburador independiente. Y que de golpe se trunca toda esa posibilidad de actuación, de expresión, que ingresaba algo para sobrevivir a la familia y chau. En relación a eso, y es un capítulo, están planteando están enfocándose con esta pregunta en un capítulo y en una dimensión fundamental de lo que nos ha pasado estos 2 años, no de lo que me ha pasado mirándome el ombligo, bueno, no en ese sentido de lo individual, de lo que le pasa a uno, lo que mirando a los trabajadores independientes, a quienes no trabajan remuneradamente en relación de dependencia con una institución, con el Estado, que no tienen un sueldo, bueno, por un lado ha sido gravísimo, ha sido terrible, ha sido muy, muy, muy difícil, y por otro lado, nuestro Estado Nacional y el Instituto Nacional de Teatro, más relativamente rápido, más o menos rápido, ha llevado a cabo políticas y propuestas dirigidas fundamental y directamente a esas personas y a esos grupos que se encuentran en emergencia cultural. O sea, y ahí es donde es necesario entender, y nosotros somos una comunidad pequeña, y no somos tantos y tantas los que nos dedicamos profesionalmente a hacer esto, pero es como yo conversaba con nuestro representante del INT o con algunos otros compañeros y compañeras teatristas, hay que salir a buscar a aquellos que sabemos que están haciendo teatro, o que han estado haciendo teatro mientras han podido, y en la pandemia no han podido y no han tenido que comer. Pero digo, en ese sentido, aquello que estaremos de acuerdo en que no es bueno, que es la meritocracia, ¿no? Decir, yo hago bien lo que hago y por eso tengo que tener este subsidio y aquel subsidio y acceder a esta oportunidad. No, y hoy menos que nunca. Si eso no es así, hoy es menos que nunca. Hoy tenemos que tener claro a quién están destinadas esas políticas, y como compañeros teatristas, digamos, y como comunidad artística, y en este caso de las artes escénicas, dedicarnos a promover que eso vaya a las personas a las que tiene que ir, exactamente. Exacto. Sí. Ahí también, bueno, un poco saliendo, o pienso, digamos, que estamos saliendo de este periodo de parate, de divorcio entre las personas, ¿no? De esa ruptura, de un poco de la cuestión comunitaria, social, que siempre viene cuestionada, y todo esto ayudó a que eso un poco se rompiera más. ¿Cómo viene el futuro? ¿Empieza a haber como una apertura? ¿Cómo lo ves? Esta recuperación de los espacios, volver a tener la posibilidad de actuar en escenarios. Bueno, para no ser tan pesimista. Lo veo, y lo veo como siempre en ese sentido, sacando el término, como diría el Pepe Mujica, un pesimista es un optimista informado. Claro. ¿No? Pero bueno, dejando de lado el pesimismo, o muchas sensaciones, muchos sentimientos que pueden tener muchas personas, incluso muchas personas que no soy precisamente yo, ¿no? Creo que cuando hay que hacerle lugar a algo, porque es muy urgente, porque es muy duro, y porque no queda otra, indudablemente
somos estamos muy habituadas y habituados a dejar de lado aquello que después, que es lo que precede a esto que está sucediendo, digamos. Nosotros venimos con problemas que son pre-pandemia. Sí, Nosotros obviamente, sí. Hay problemas que son de antes de la pandemia. Se sumó la pandemia, por decir una palabra, no sumó para nada. Claro, nos cayó encima a la humanidad de esta pandemia y ahora deberemos ir saliendo, ¿no? Creo que tenemos que combinar muchos cuidados con la fuerza justamente de empezar a juntarnos, ¿no? La transición, yo la estoy viviendo claramente. Nosotros hemos vuelto con funciones, no hemos tenido muchas, hemos tenido muy poquitas. Yo tuve oportunidad en 2020 de hacer 2 ciclos de streaming, de trabajar en 2 en 2 ciclos de streaming. No es lo mío, no me gusta. Puedo afirmar desde mi propia experiencia, argumentar que no es teatro, pero digo, eso lo puedo hacer yo. Y vuelvo a decir, también puedo confirmar que ha sido una herramienta y se han construido herramientas de fortalecimiento muy grande, de dimensiones que tienen que ver con el teatro. No es teatro, debemos volver al teatro. Debemos volver a los teatros. Eso es un hecho y es una necesidad. Bueno, está ocurriendo, ¿no? Eso está buenísimo. Claro, está ocurriendo. Está ocurriendo, hay muchos miedos. Por otro lado, hay cuestiones que creo que se pueden, iba a decir capitalizar, que se pueden potenciar, como son, por ejemplo, que si las funciones ya no son sábado y domingo todos los fines de semana, si yo no hago una temporada de todos los sábados y domingos toda la semana, sino que bueno, es menor, digamos, las fechas de funciones, el público, por un lado, también está más ávido de salir e ir al teatro, porque después va a pasar 3 semanas sin volver a ir, o 2, claro, ¿no? O no tiene 3 obras de teatro para ir a ver un viernes, un sábado y un domingo. Bueno, esto aprovecharlo. Y aprovecharlo entre los grupos. Siempre creo y digamos, insisto, no soy la única, en que es fundamental la conexión entre los grupos y en la comunidad teatral. Y siempre creo en el empuje que genera la necesidad concreta, sobre todo a las instituciones de las cuales depende junto con nosotros que el teatro sea una realidad en los teatros y en los distintos espacios. Solicitar, reclamar, ¿sí? Plantear, proponer, ¿no? Esto no tiene que parar. Y bueno, eso. ¿Vamos a una pausa? Y bueno, ¿sí? Escuchamos musiquita. Bien, en ese. Ahí vamos y volvemos. Salgo de casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en mí. Cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel. 2 medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volar. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volar, sentí
el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una corbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio aplauden ¡viva! ¡Ay, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz. Quéreme así, piantao, 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 trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Ábrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení, la irarirara. Viva, viva, loco él y loca yo. Loco, loco, los dos, loco. Loco él y loca yo. Y estamos de vuelta. Estamos de vuelta y bueno, agradecemos a la gente de Radio La T de Tinogasta que nos están escuchando, mandamos un saludo a todos ellos y seguimos lindo. compartiendo con nuestra invitada María Pesac. Escuchábamos Balada para un loco, quizás la obra musical más teatral, ¿no? O más cercana a lo teatral, digamos, que tiene esa cosa, digamos, de música, de melodía, de palabras, pero al mismo tiempo requiere una expresión teatral para cantar, no es solamente entonar. Sí, y creo que justamente de esa expresión depende las imágenes que la canción transmite, ¿no? Es una historia y uno Claro, ve personajes, sí. objetos, lugares, colores, sí. Recién saludabas a la audiencia de Tinogasta, yo quiero saludar a la audiencia que nos está escuchando, porque yo También, no saludé, hola a sí, ustedes sí. y hola a todos, y no saludé a nadie y largué entramos, a hablar. ¿no? Arrancamos. Entramos nomás. Así que bueno, hola a todas y todos. Ahí venimos conversando de un poco de todo y me preguntaba ¿cómo ves la producción teatral que vendrá? O sea, ¿cuánto impactará en esa producción, en esas historias que se van a contar, que se van a producir estos 2 años de pandemia? ¿Qué podría reflejar o qué sería necesario reflejar ahí? Digamos, no necesario en el hecho de algo hecho a propósito, sino la gente que hace esas creaciones, que escribe, ¿cómo imaginas que puede reflejar estos 2 años como una necesidad de expresión, ¿no? Sí, hablábamos
hace poco tiempo con el Beto Moreno, Ajá. mi compañero, mi Sí. compa, el director de las obras que vengo haciendo. Hablábamos un poco de eso. Su mirada era que se viene, bueno, voy a decir primero la mirada de él, pero un poco conversábamos sobre eso, que se viene tal vez un teatro que tiene que ver con historias más pequeñas o más intimistas, no por el hecho de haber estado encerrados 2 años, ¿no? Yo creo, y yo lo escuchaba a él y también me preguntaba, otras cuestiones que podrían tocar temáticas, géneros, historias, sentidos que quisiéramos construir. Pienso que, la pandemia y también lo que se viene y lo anterior son de una gran complejidad. Creo que la pandemia nos ha puesto por ejemplo, voy a dar un ejemplo que es como muy y justamente muy íntimo. Yo me he sentido muchas semanas de la pandemia como si estuviera realmente en una nave, en una cápsula, andando por un espacio y cobrando contacto con aquello que debía cobrar contacto, como mi trabajo, Claro. ¿sí? Y con las personas a quienes quería ver y no podía, porque no se podía viajar, porque uno no se podía juntar. Yo creo que esas sensaciones marcan mucho lo que en mi caso y algunos y algunas de nosotros, algunos vamos a tener ganas de expresar, de llevar a escena. Y creo que sigue estando todo lo demás. Creo en la necesidad de seguir expresando nuestra vergüenza por la pobreza, nuestra vergüenza por la exclusión, o sea, todo lo que tiene que ver con las miradas que son políticas, Sí. aquellas que se refieren a cuestiones como las del amor, como las de los cuerpos, y en este sentido los cuerpos de las mujeres, de las disidencias, o sea, todo esto creo que es necesario que siga en marcha. Nombro eso porque yo me considero hoy a los 52 años y no desde hace tanto tiempo una militante feminista en relación a las artes escénicas. Conformamos un grupo del NOA, un observatorio, estamos debatiendo y no hemos dejado de debatir por la pandemia. Y creemos que la pandemia profundiza un montón de cosas, de situaciones por las que hay que ya seguir. eran extremas y se que, extremaron muchísimo claro, más. Y uno por momentos queda como chico sin aire para llorar porque siente que creía que no era posible que se agudizaran o que se profundizaran y se han profundizado. Y por eso también digo, ¿no? Esto, la pobreza, los grandes temas y todo lo que nos ha traído como una suerte de autorreferencialidad extrema la pandemia, ¿no? El hecho de estar con uno y no por decisión o necesidad de retiro, sino porque por imposibilidad de juntarnos, del salir, todo lo que eso también produce en las poéticas, creo. Que va a impactar, yo creo, esta pregunta que me haces, que va a impactar en las poéticas, el cómo contactarnos corporalmente, eso. Eso, por ejemplo, yo lo he sentido como muy positivo en el tema, digamos positivo así entre paréntesis de la pandemia, no quiero pero que también fue un encuentro con uno mismo y que ha servido muchísimo para, por lo menos digamos, para elegir, para poder elegir, porque uno también es como que va en la vida como se dice, como burro a la zanahoria, no me acuerdo ahora bien el dicho, y vas, y esto te hizo inevitablemente parar y replantearte un montón de cosas y en todos los ámbitos, no solamente, digamos, en lo laboral, sino también en lo afectivo, en lo familiar, priorizar los vínculos, en estas posibilidades mínimas que había de juntarse, elegís con quién a quién elegías para juntarte, no elegías a todos porque no se podía. Me parece que eso también fue una importante poder mirarse para poder mirarnos. Sí, me parece que lo que estás diciendo es
profundamente como lo estás diciendo. También creo que la frase, si no aprendimos ahora, no creo en esa frase, ¿no? No, yo tampoco no creo creo en la eso. frase que No dice, creo en si eso. no aprendimos ahora en la pandemia. No, es que seguramente demasiada gente no va a haber aprendido Sí. lo que No, es esos necesario son que dichos. hayamos, ¿no? Exacto. Son dichos, ¿no? Creo que es necesario que haya sucedido este aprendizaje de estar con uno, si no es más doloroso aún, ¿no? Claro. Si no se vuelve más doloroso aún. Ahora, pienso que esto tiene una dimensión, toca fuertemente la dimensión de clase, ¿no? O sea, para quienes tenemos un lugar donde vivir, en el que además hay un lugar donde uno puede recluirse o salir al fondo, ¿no? O alternar cuándo quiere estar con el otro, cuándo no, y esto ya en nosotros se ha hecho difícil si es que uno vive Claro. con otro. Imaginemos una familia que vive en una En una casa pieza, con... sí. Exacto, en una pieza o en Donde una es casa todo, con claro. 2 habitaciones y viven 8 personas, o sea, digo, no, toca muchas dimensiones de las que por un lado creo que es necesario no olvidarnos y poder tal vez aportar algo, trabajar, digo, desde estos lugares, desde el lugar de la comunicación, desde el lugar de la docencia, desde el lugar del arte, del trabajo que uno puede hacer porque lo tiene, porque de hecho lo hace, ¿no? Y lo ha construido. Y también no implotar por ver lo que en Sí. realidad sucede de terrible, no implotar, no quedar paralizado, Claro, no petrificado, quebrarse, sí. no quebrarse mal. Y bueno, es difícil, Sí, es ¿no? importante eso, ¿no? No perder la visión del conjunto por ver algún detalle, digamos, que está mal. Por ahí me parece que eso viene sucediendo. Nos vamos fijando en cosas que son necesarias, obviamente. Bueno, hoy salía la primera tira de Mafalda y me acordaba de algo que decía de que nos ocupamos de lo urgente y no de lo importante. Bueno, capaz que la urgencia es un detalle mínimo que también tiene que ver con las posibilidades de realización, de que sea efectivo una acción. Entonces, bueno, solucionamos algo, pero que alcanza muy poca gente y seguimos dejando pendiente los grandes problemas, que bueno, en este caso que lo nombrabas vos y yo también coincido. O sea, el tema de la pobreza es algo que venimos arrastrando hace años, hace siglos, y digamos es el gran grupo que está totalmente vulnerado y parece que nadie se ocupa ni nos ocupamos como conjunto, como sociedad, de hacer algo efectivo, y como que nos sigue resultando fácil, o no sé si tan fácil, pero bueno, tratar de despegarnos de ese lugar y mirarlos desde arriba y decir, bueno, qué suerte que tengo que no estoy ahí. Y lo seguimos, digamos, haciendo una cuestión, digamos, de extranjerización, de expulsión de todo ese sector, ¿no? De no tratar de no volver y no pertenecer. Así es, y en ese sentido es como que hoy es más difícil que nunca poder, yo siempre hablo que hay 2 teorías, una, la teoría del granito de arena y Sí. del participar de la vida a partir del granito de arena, y otra es la de ser un granito en el... Claro. ¿no? Entonces, bueno, yo pertenezco al sector que trabaja de la segunda teoría, digamos, que parte de la segunda teoría, porque hoy lo que vos estás diciendo de alguna manera también es eso, es como nos hemos replegado, o sea, por un lado creo que está lo que dice Rita, lo que dijiste vos, Rita, de decir, bueno, a ver, esto es lo que está sucediendo y lo que estamos transitando, y en qué medida podemos cultivar algunas cosas, asumiendo que esto es terrible, ¿no? Sí. Cultivar cuestiones que tienen que ver incluso no solo con la vida interior de uno, ¿sí? O con lo que uno pueda mejorar, sino con la relación con otras y otros y otros de la manera que se pueda. Ahora nos estamos abriendo. Eso. Y el otro extremo es hoy la pandemia de alguna manera también, o si quiere ser tomada en términos jodidos, podríamos, algunas personas de hecho lo deben haber hecho,
las orejeras. Claro, la sí, pandemia sí. se ha transformado para muchas personas Sí, sí. en una gran orejera. Y me pregunto, en aquellos sectores que son sectores del poder, ¿de qué manera habrán podido todavía profundizar más el hacer oídos Más sordos, cerrado. más cerrados en la necesidad de distribuir, de sensibilizarse y de no olvidarse de De que toda son la seres gente humanos. que está, claro. Que hay un Así otro, es. una otra ahí Una que otra, está sufriendo. exactamente. Bueno, tenemos varios mensajitos, pero voy a leer una, porque bueno, me encantó. Y dice, bueno, estoy escuchando, además de talentosa, María es una mujer súper inteligente y con una calidad humana impresionante. Bueno, Gracias. y este oyente Soy muy nos, fan. Ningún enemigo ahí, ¿qué pasa? nos da pie, bueno, María, por ahí Yo para no les empezar, pasé el dial a los enemigos. Claro. Muy bien. para comenzar a hablar de los proyectos, ¿no? Porque bueno, también es como que tenemos una horita y queremos hablar de todo, en qué estás trabajando, cómo viene. Bueno, sí, Bueno, muchos trabajos. También, bueno, en esto te hago esta preguntita y después me hablas de lo que querés, de, digamos, cómo se siente Yo te pregunto, vos decís lo que quieras. el papel de Luisa Llanos, que se hará en la película El Hedor de América, historia controvertida de una mujer, si las hay. Y bueno, de paso un saludo para el talentoso también, Víctor Martínez. Un abrazo, Víctor, que me llamaste hace un rato y yo perdida la llamada en mi trayecto hacia la radio. Así que un abrazo inmenso y bueno, es un obrón. un gran desafío, sí, Ajá. sí, participar y con ese personaje que, sí, controvertido y... Comentanos un poco de este, quién es ese personaje. Y ese personaje fue fue la amante de uno de los funestos coroneles, sí, de Mitre, y bueno, y muy controvertido personaje, creo. Toca mucho la locura, y bueno, creo que puede ser un personaje que justamente de alguna manera encarna las contradicciones, ¿no? O sea, la maldad en términos políticos y en los avatares de nuestra nación, ¿sí? Es un abanico muy grande, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a mí cuando Víctor me propuso ese personaje y empecé a leer, y bueno, y el libro, y las escenas que, un poco el desarrollo, cuando todavía no había guión, pero era el desarrollo de un poco cómo mi personaje se iba a desarrollar, y después leyendo el guión, es eso, cómo no... Es algo que en el teatro a mí me ha pasado muchas veces, cómo sentir que se puede construir desde mi propio oficio, mi propio pensamiento y los recursos que yo expresivamente elija para desarrollar determinado personaje, haya cuestiones éticas, ideológicas y políticas que no me hagan ruido a mí misma, Claro. y por lo tanto al mundo que yo creo que tenemos que construir. Digo, y en ese sentido el personaje de esta mujer puede ser, para mí es riquísimo, digamos. Para mí es riquísimo. Bueno, Mitre, que por ahí aclaramos, fue un presidente argentino ahí en 1860, 70, ahí cuando en los albores de nuestra nación, digamos, no existía todavía la Patagonia, todavía había ese desierto, todavía estaba poblado. Después vendría Roca y se ocuparía de despoblarlo. Es el que genera, digamos, la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, digamos, y toda la movida que hubo acá, digamos, que enviaron a los pocos indios que estaban, pueblos aborígenes que sobrevivían en toda la parte, digamos, del norte,
toda la población negra fue a morir ahí al Paraguay, y este personaje, don Bartolomé Mitre, ¿no? Que después hizo su propio diario para no ser denostado. Fue muy brillante lo suyo. De ahí sale La Nación, por ejemplo. Ahí, en lo que hablabas, digamos, me preguntaba, digamos, el teatro en el sentido de esto que hablamos, ¿no? De la pobreza, de la cuestión de las necesidades, ¿cómo contribuye lo cultural como una manifestación más general o quizás más transversal, digamos, el cine, la música, el teatro, la danza, a fortalecer, digamos, estos sectores de los que hablábamos, ¿no? O sea, todo este piso de esta pirámide, que están de gente que está más necesitada, que tiene más carencias o que tiene todas las carencias, porque si no parece que se lo viera como algo banal, como algo que es para otro sector, y no hay a veces una vinculación, digamos, de lo cuánto puede influir la cultura en mejorar efectivamente la vida de las personas en general. Sí, creo en dos sentidos, los dos fundamentales en eso que estás diciendo. Creo en la cultura y en la práctica y en la participación en aquellas actividades que construyen la cultura. Creo que son la posibilidad de construir proyectos de vida personales y colectivos. Sí. Y no puedo decir personales, punto. Sí, no, sí. Personales y colectivos. O sea, como diría Bertolt Brecht, el teatro es la representación de la vida del hombre en sociedad. Totalmente. No, la representación de la vida del hombre. Además dijo solo del hombre, ¿no? Las mujeres, las disidencias, pero digo, en sociedad. Vamos ahora. En sociedad, ¿no? Y pienso en esto, en la posibilidad de construir proyectos de vida personales y colectivos, el salirse de la lógica de la cultura como algo que se obtiene es fundamental. Porque si nos salimos de la lógica de la cultura como algo a lo que yo accedo solamente, ¿no? Accedo a eso. Consumo como un bien de eso. Consumo, claro, y lo obtengo, soy culta. Todavía sigue circulando. Sí. Sigue circulando. O sea, por obvia que pueda sonar la frase que estoy diciendo, bueno, la digo lo mismo, porque sigue circulando muchísimo. Y pienso en trabajadores y trabajadoras de la cultura, profesionales, como podemos ser nosotros, los que oficiamos la construcción de bienes culturales, materiales, inmateriales, simbólicos en la cultura, en este caso las obras de teatro, en un atravesamiento con esas temáticas y problemáticas que creemos que son importantes, no solo las urgentes, las importantes. Y creo en la participación y las prácticas culturales desde la voz de quienes viven esas, para lo cual las políticas y las acciones y los proyectos es necesario que sean de promoción, ¿sí?, hacia lo comunitario. Sí, totalmente. El teatro, el teatro comunitario hoy es un género, es una práctica indiscutible y no solo indiscutible, es una práctica indispensable. Sí. Entonces me parece que juegan esos sentidos que son diferentes y que van a lo mismo. No podría yo encarnar la voz de las necesitadas y los necesitados, y las necesitadas y los necesitados no pueden encarnar, no se pueden encarnar a sí mismos en sus construcciones. Claro. Sí. Eso. ¿Nos estaríamos yendo o no? No, quiero que... No. Quería que María me comente un poquito... de los proyectos. Sí. Bien, volemos. Sí,
Los proyectos son variados. Estamos a punto de estrenar presencialmente porque el estreno virtual, y vos, Roberto, tuviste mucho que ver en que se pudiera estrenar virtualmente Las Mal Contadas y algunas excepciones, que es un espectáculo en el que trabaja Silvia Pérez y ahora se suma Marta Díaz Ruiz, una cantora, una hermosa cantora y amiga. Vamos a estrenar en Amarillo, Espacio Cultural de Bruno Ceballos, allá en Pomancillo. Vamos a estrenar el 10 de octubre, así que invitados. Bueno, es un espectáculo que creo que nos ha dado muchas satisfacciones porque estamos hablando justamente de lo que creemos como problemática fuerte dentro de lo social, que es la misoginia y el machismo en la literatura popular, en las leyendas, en los cuentos, en los proverbios, en los chistes que se siguen contando en variados festivales, ¿no? Sí, entonces, me bueno. De una silla, por ejemplo. De una silla, sí. De una vieja bueno, silla. pero sí hay un montón. Y sigue presente. En muchos comunicadores también, en docentes, digamos que esto que decís, María, de como chiste, y encima te aclaran, bueno, es un chiste, que es un chiste viejo, bueno, pero viste, ya si sabes que ya es un chiste que no va, ya está. Y a ver, hay que asumirlo. Si les duele, les duele. Si les duele y me incluyo. Porque cuando ese chiste es hecho y la argumentación es que es un chiste, nos duele a muchas y a muchos. Duele y provoca. Sí. Y si les duele asumir que no son chistes. Esos no son chistes. Entonces, si duele, y bueno, puede decir que eso ya está muy internalizado, que es un costumbrismo, que, o sea, lo puede entender, pero bueno, en ese entender pero también. Es lo mismo que decir que una maestra agarra de una oreja a un estudiante o que un director de teatro trata mal, agrede y vulnera a una actriz o a un actor y a alguien se le ocurre decir, por ejemplo, no, lo que pasa es que él es así. Claro. No. Naturalizar que él la es violencia. así. Claro, digo, pero entender y asumir que eso es naturalizar y que cada vez es más violento, no desnaturalizarlo, porque lo violento no es solo la actitud de una persona que ejerce violencia simbólica o física sobre otra, sino la naturalización que hace todo el alrededor de los sectores que no solo participan, sino que definen y deciden. Claro, ¿no? Sí. Entonces, esa naturalización, bueno, aguante la ley Micaela, y no alcanza. No alcanza. Mira, hoy se debatía en la Cámara de Diputados la ley, por lo menos para tener media sanción de la ley de juicios por jurados, o sea, para que haya un jurado, digamos, elegido por sorteo y que es el pueblo, sea el que decida si alguien es culpable o no. Y se cuestionaba desde un sector, digamos, de esa Cámara, la inclusión de que se hable de abogados, abogadas, jueces, juezas, a ese nivel. Volvimos a ese nivel. O sea, se cuestionaba que se pusiera, digamos, tiempo en que eso, se ¿no? nombrara a las posibilidades de ejercer algún cargo, y se decía, bueno, si el juez, poner juez ya resume la totalidad, hablar de abogados resume la totalidad. Es totalmente anacrónico, y bueno, y también esto, ¿no? De decir, bueno, lo inclusivo es, no sé, que se enseñe braille en las escuelas. O sea, se vuelve con un discurso que uno no sabe, o si hay una gran intención de desviar de las cosas importantes, o si nos quieren correr y arreglar con souvenirs, como eso, ¿no? Sin duda hay discursos que retrasan. Ahora sí nos vamos. Tenemos que ir. Bueno, hablé solo de Las Mal Contadas, pero bueno, se viene la película, se viene otro proyecto con Alberto Moreno, en el que me toca el papel de una abuela, de una abuela ya, divertidísimo. Sí, va a ser me divertidísimo. imagino. Sí. Y bueno, ahí vamos con varios proyectos. Sí, bueno, María, la verdad que gracias infinitas un por placer. tu compromiso, por tu calidez, es verdad, por tu calidad humana.
Y bueno, un placer tenerte en nuestro programa. Un placer estar aquí con ustedes, Así a es. quienes quiero Somos y admiro fantásticos. mucho. No somos fantásticos, eso no existe, pero muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, Nos vamos muchas a- gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, a la Escuchando. gente de Tinogasta y Otra bueno, vez. y de toda la Radio provincia, porque La T. afortunadamente nuestra radio nacional llega a toda la provincia de Catamarca. Bueno, muchas gracias a nuestro operador, Amado Montiel, gracias a nuestra audiencia, gracias a la directora Sonia Luna por este hermoso espacio. Nos vamos con Hasta Nadia el Larche. próximo. Bueno, Chao, nos vemos. chao.